tenemos con nosotros el penúltimo capítulo del G-God, que ya está disponible, donde ambos se dirigen al lugar donde tendrán estas nuevas aventuras. Mientras los vemos en una conversación en el auto, en dirección a donde pasarán la noche, ambos conversan sobre la actividad que viene al día siguiente. Pero acá sucede algo, y es que en un momento Jimin dice: un momento fui contigo, entre risas, a lo que Jungkook ante esto responde confundido: ¿fuiste conmigo? Y Jimin, un poco indignado pero con humor, le dice: ¿no lo recuerdas? Jungkook, nuevamente confundido, pregunta: ¿aprendimos juntos? Y Jimin, luego de pensarlo un poco, dice: espera, no eras tú, lo siento. Esto hace que él estalle en risas. La cara de Jungkook es realmente graciosa, porque él en este momento no estaba entendiendo la situación y solo le dice: ¿qué diablos? A lo que Jimin responde algo que capta nuestra atención: lo siento, fui con tus amigos. Así como escuchas, al parecer Jimin nos confirma de alguna manera que salió con los amigos de Jungkook. Quizás puede ser un fallo en la traducción, pero esto lo iremos analizando. Pero hasta el momento, en todas las traducciones que he visto, incluso del inglés, Jimin dice fui con tus amigos, o sea, haciendo referencia a que salió con los amigos de Jungkook. Supongamos que esa traducción es correcta. No sería la primera vez que vemos a Jimin interactuando con los amigos muy cercanos de Jungkook y viceversa. También hemos visto a Jungkook en cenas con los amigos de Jimin. Y estas situaciones suelen parecer cuando estás con pareja desde hace mucho tiempo, llevan tanto tiempo juntos y conocen mucho el uno del otro que incluso intercambian amigos. Pero esto no termina aquí. Ante la equivocación de Jimin, Jungkook nuevamente le dice: ¿qué diablos? ¿Cómo intentar decir cómo me vas a confundir con otra persona? O al menos eso es lo que parece, ya que la reacción de Jungkook es un poema, pero pasa algo totalmente tierno, y es que Jimin, entre risas, se acurruca hacia él pidiéndole disculpas por la situación, algo que nos muestra un momento de intimidad compartida. Esta situación nos deja varias dudas, pero también nos deja más que encantados. Antes de llegar al lugar donde pasarán la noche, ambos compran comida, van a un lugar donde piden un montón de cosas, las pagan y simplemente se retiran. Cuando llegan al lugar donde se hospedará, los espera un hermoso sitio. Ellos llegan y lo primero que hacen es buscar las duchas, donde encuentran un jacuzzi y una sauna. Jimin y Jungkook dejan en claro que es su lugar preferido, ya que dicen que todo les encanta. Claro que Jungkook tenía que salir con una de sus ocurrencias y decide sorprendernos cortándose el cabello por él mismo. Al terminar va donde Jimin y dice: mira lo que hice, parece un corte de tazón. Jimin, al verlo, dice: te me haces familiar, te pareces al Jungkook que conocí cuando era aprendiz. Ahora hay algo que me llama la atención, porque mientras conversan, dicen que el equipo del staff vino a ver el jacuzzi, lo que nos hace decir que vino a poner las cámaras, lo que nos indica que cuando ellos entran solo fueron a eso, no se quedaron ahí por más tiempo. Y esto lo hemos visto en varias ocasiones. El staff siempre está cuando ellos comen o hacen alguna actividad, pero cuando están en el lugar donde pasarán la noche, es decir, donde van a dormir, vemos las cámaras pegadas en todas las esquinas, pero no vemos a nadie tomándolas. Solo Jimin y Jungkook con sus cámaras en las manos y las cámaras pegadas, o sea que solo ellos están en esa habitación, nadie más. Es por ello que en varias ocasiones hemos visto a Jungkook cortar la cámara él mismo y luego prenderlas. ¿Por qué lo hace? No sabemos, pero está claro que Jungkook no nos ha permitido ver exactamente todo, solo lo que él quiere,
o al menos cuando están en la habitación. Luego ambos deciden ir al jacuzzi después de jugar. Vemos como Jungkook es el primero en sumergirse y luego Jimin, quien le pone una toalla en la cabeza. Jungkook le pregunta para qué es y Jimin entre risas dice no lo sé. Vemos como ambos están relajados, disfrutando de la compañía mutua. Jugaron e incluso pasaron de agua caliente a agua fría, haciendo como si estuvieran en un juego. Después de salir, ya que fue Jimin el primero en entrar, le dice a Jungkook que lo toque para que vea qué tan fría está el agua, y este momento nos deja otra vez con mucha emoción, ya que Jungkook, en vez de tocarle el brazo o las manos a Jimin para confirmar que efectivamente está frío, lo toma de la cintura, o sea que Jungkook al parecer quería abrazarlo por completo, pero simplemente se detuvo. Luego ambos siguen jugando hasta que salen y comienzan a hacer ciertas poses frente a la cámara, como haciéndose los musculosos. Y acá nos damos cuenta de un detalle que sé que muchos sabían, y es que la contextura del cuerpo de Jungkook y Jimin es muy diferente. Ambos están muy bien tonificados, pero Jungkook es más grande y Jimin un poco más delgado, y esto de alguna manera ha causado ternura en muchos. Luego disfrutan de una sauna y se alistan para cenar. Ambos disfrutan de la comida, especialmente Jungkook. Luego ingresan nuevamente a su habitación y juegan a las cartas, poniendo como castigo hacer ejercicio. Y Jimin nuevamente pierde. Después del juego, ambos deciden que era momento de dormir y cepillarse los dientes. Así que van al baño, y esto nos da otro momento de romanticismo y algo muy hogareño. Nos muestran a ellos como una pareja que está a punto de ir a la cama. Ambos se cepillan los dientes frente al espejo, e incluso Jimin saca una foto de ese momento, que esperamos que lo compartan. Cuando amanece, ambos se alistan para el día siguiente. Jimin se va a duchar, mientras Jungkook se dedica a comer un pancito, pero aquí pasa algo interesante, y es que escuchamos que Jimin sigue en la ducha, gritando o haciendo algo, pero todavía no salía, pero en ese mismo instante, luego de terminar de comer, Jungkook decide también que se irá a duchar, pero él entró y Jimin nunca salió del baño. ¿Es que acaso se acompañaron ahí? Eso no lo sabemos. Esperamos ver qué nos mostrarán en los detrás de cámaras, porque nos prometieron que habrá como 3 o 2 capítulos de 20 minutos o 15 cada uno. Esperemos ver qué nos trae aquello. Luego ambos se alistan, hacen su rutina de rostro y se preparan para ir a esquiar. Se ponen sus ropas e incluso ahí hay un pequeño juego entre ellos. Se suben al auto y como siempre comienzan a perderse en su mundo. Jungkook compra otros bocadillos y vemos como Jimin le da de comer mientras Jungkook conduce. Cuando llegan al lugar comienzan a emocionarse por la nieve y están listos para dar lo mejor de sí, diciendo que estaban emocionados. Ambos comienzan a pasearse por las nieves, fallando, especialmente Jimin, ya que Jungkook le agarra la maña al instante y domina la nieve. Él está más equilibrado mientras que vemos a Jimin caer varias veces. Luego hacen otro deporte donde nuevamente Jungkook demuestra sus habilidades y absolutamente nadie está sorprendido porque siempre se espera que Jungkook destaque en absolutamente todo, incluso si es algo que nunca ha hecho y recién lo acaba de aprender. Ambos terminan así su día, diciendo que todo fue completamente hermoso y estuvieron felices. Fue algo realmente encantador. Hay muchos momentos de los cuales podemos hablar y analizar detalladamente, y esto lo haremos próximamente. Pero por el momento esto fue lo que nos dejó este penúltimo capítulo, y estamos ansiosos y un poco tristes por el siguiente, que vendría a ser el último.